Hola, ¿qué tal? Dentro de la segunda unidad de cálculo integral tenemos unas integrales llamadas integrales de funciones trigonométricas. Estas integrales serían muy difíciles de resolver si no contáramos con identidades trigonométricas fundamentales que nos ayudan a resolverlas. ¿Cuáles son estas identidades trigonométricas fundamentales? Hay varias. La primera, o las primeras que utilizamos son las identidades por cociente, que son ni más ni menos que estas que tenemos aquí. Déjenme les señalo cuáles son. Son estas dos, que es la tangente de nuestro ángulo igual al seno del ángulo entre el coseno del ángulo y la arcotangente o cotangente del ángulo, que es igual al coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Es nada más aquí la parte inversa, porque ustedes recordarán que la cotangente precisamente es la inversa de la tangente. Entonces, estas dos son las dos identidades trigonométricas fundamentales llamadas por cociente. ¿De dónde vienen estas dos? Pues obviamente vienen desde analizar aquí nuestro triángulo rectángulo, saber que esta parte es el ángulo que estamos analizando, este es el cateto adyacente a ese ángulo, este es el cateto opuesto a ese ángulo, esta es nuestra hipotenusa. Entonces, a partir de todo eso, hay unas razones trigonométricas fundamentales, que es las del seno de nuestro ángulo, que es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno del ángulo, que es el cateto adyacente entre nuestra hipotenusa, y la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Obviamente, cada una de estas funciones trigonométricas, pues tienen su inversa. En el caso del seno, es la cosecante, en el caso del coseno, es la secante, y en el caso de la tangente, es la cotangente. Entonces, únicamente es ese ahí un análisis muy sencillo realmente, y llegamos a estas dos identidades fundamentales. No vamos a ahondar mucho en el proceso porque en realidad no es eso lo que nos atañe, sino aplicar estas identidades precisamente a las integrales. Entonces, estas son las primeras, que son las identidades por cociente. También tenemos las identidades pitagóricas, obviamente. Al momento en que decimos la palabra pitagórica, pues nos estamos refiriendo al teorema de Pitágoras. Tenemos esta identidad fundamental, que es igual a que es la de 1 igual a seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, y que es esta misma expresión. Se las quise poner de este modo porque ya a veces nos confundimos de que el 1 está del lado izquierdo y en este caso está del lado derecho, pero ya sabemos que es exactamente lo mismo, que no pasa nada. Aquí lo importante es saber que de repente vamos a necesitar despejar el seno de ese ángulo, entonces que así queda el despeje, y que en algunas otras ocasiones a quien tenemos que despejar es al coseno del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, por supuesto, y nos queda de esta manera. Entonces, esta es una identidad trigonométrica fundamental de las llamadas pitagóricas, en donde relacionamos el seno cuadrado del ángulo con el coseno cuadrado del ángulo. Es una de las identidades favoritas y de las más utilizadas. También tenemos una en la que se relaciona la cosecante cuadrada del ángulo con la cotangente cuadrado del ángulo y sus respectivos despejes, estos que vemos aquí. Y tenemos otra más en donde se relaciona la secante cuadrada del ángulo con la tangente cuadrada del ángulo y sus respectivas despejes. Entonces hay que estar bien atentos con ellas, con estos despejes, hay que tenerlos a la mano porque los vamos a necesitar. Y luego vienen las recíprocas, que también vienen de hacer un análisis de las razones trigonométricas fundamentales. Aquí les puse cómo se hace el análisis porque por si lo quieren ustedes hacer o ver, pero en realidad lo que vamos a necesitar es esto, esta que está aquí, que es la cosecante de nuestro ángulo igual a 1 entre seno del ángulo. Si hiciéramos aquí el despeje, que sería este seno del ángulo que está dividiendo, pasarla con multiplicando, nos queda exactamente como esta, o en el caso de que el que necesitáramos fuera el seno del ángulo, es igual a 1 entre cosecante del ángulo. Insisto, no estoy ahondando mucho en el procedimiento, únicamente quiero que tengamos en cuenta cuáles son esas identidades precisamente que son las que nos van a ayudar a resolver nuestras integrales. Y luego seguimos con las
seguimos con también, siguen siendo estas las recíprocas, nada más que aquí estamos relacionando la secante, que en este caso es esta, con el coseno. Entonces, esta que estamos viendo aquí, esta es de las que vamos a necesitar, esta otra también, y esta otra. Son nada más ahí los despejes correspondientes. Y en el caso de estas que no se las señalé, estas son las que vamos a estar necesitando para resolver nuestras integrales. Entonces, aquí se los estoy poniendo. Aquí tenemos otras identidades muy utilizadas, ángulo doble y medio, que son estas, todas estas. Hay que tenerlas también bien presentes y vienen bien al alcance de la mano, porque también van a ser fundamentales para nuestra resolución de integrales. Tenemos también acá las funciones impar y par, funciones que también miramos ya en cálculo diferencial y que no vamos a ahondar también mucho en hacer ejercicios sobre eso, porque ahorita lo que nos atañe es resolver integrales. Entonces, estas 6 identidades también hay que tenerlas siempre, siempre a la mano para resolver nuestras integrales de funciones trigonométricas. Y ya para finalizar tenemos estas identidades llamadas complementarias o llamadas, me parece que de multiplicación a suma y resta. Pero para no entrar mucho en detalles también las vamos a dejar directamente como complementarias. ¿Qué característica debe de tener ahí nuestras funciones que vamos a resolver? Pues nada, que tenemos multiplicación ahí de funciones trigonométricas en las cuales nuestros ángulos son diferentes y en las cuales esas funciones tienen una potencia 1, ya sea la multiplicación de las funciones seno por seno, coseno por coseno y seno por coseno. Entonces hay que tener esas identidades ahí a la mano. Es lo que pretendo con este video, únicamente que tengan ustedes al alcance estas identidades que nos van a ser muy útiles para la resolución de integrales de funciones trigonométricas.